Damos gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en medio nuestro y más adelante veremos otros bautismos. Pero qué bueno el poder ver cómo el Evangelio produce la vida que nosotros no podemos producir. Cómo la vida eterna es un regalo por gracia. Y cómo ahora nosotros tenemos el llamado de seguir y continuar proclamando el Evangelio a pesar de toda oposición, como leíamos. Orábamos por Nikki, una misionera que está en el norte de África y quien ella está llevando el Evangelio en lugares donde el Evangelio nunca ha estado. La iglesia, hermanos, de Cristo tiene esa gran responsabilidad. Y cada vez que nosotros mencionamos la iglesia, no lo piense como institución solamente, sino piense como usted y yo, siendo parte de la iglesia, tenemos esa responsabilidad. No la podemos delegar a otra institución, no la podemos delegar a más nadie. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad, es la responsabilidad del otro. Y en medio de todo, claro, vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar oposición. Hoy en Fidelis hablábamos de la llenura del Espíritu y vamos a ver también en el libro de los Hechos cómo esta llenura del Espíritu se caracterizaba de dos maneras en el Nuevo Testamento. Una, recibiendo autoridad para proclamar la verdad, y otra, viviendo de acuerdo al Espíritu que mora en nosotros. Sin embargo, traigo esto a colación porque lo que vamos a ver es a un Pedro lleno del Espíritu. Luego vamos a ver a un Esteban lleno del Espíritu. Luego vamos a ver a un Pablo lleno del Espíritu, proclamando el Evangelio en medio de la oposición. Y la iglesia avanzando a pesar de la oposición. Déjeme decirle, la iglesia ha encontrado oposición todo el tiempo. Bajo Nerón, por ejemplo, los cristianos fueron encarcelados, ejecutados, incluidos, recluidos a sufrir, a padecer por la causa de Cristo, entre ellos Pablo, Pedro. Luego vino otro emperador llamado Domiciano, quien oprimió a los cristianos que se negaban a pagarle los honores divinos a él y exigía que bajo su mando Juan fuera exiliado a la isla de Patmos. Luego tenemos a Marco Aurelio, otro emperador, creyendo que el cristianismo era peligroso e inmoral, hizo que los estallidos sociales que sucedían con violencia contra los cristianos, se hizo lo del de la vista gorda. Luego en el siglo III, lo que hasta entonces había sido esporádico, volvió a ser sistemático. Y luego bajo Decio, miles de personas murieron. Luego el último emperador que persiguió Diocleciano, también emitió edictos para acabar con el cristianismo por completo. Ordenó a quemar iglesias, a confiscar las escrituras, a torturar al clero, a privar a los ciudadanos y más aún ejecutarlos y cobrarles con su vida. Hermanos, cuando nosotros escuchamos esto y pensamos en cómo el Evangelio siempre ha tenido oposición a través de la historia de la iglesia, ¿qué nos hace pensar que nosotros seremos la excepción? ¿Qué nos hace pensar que en algún momento de nuestras vidas vamos a enfrentar un tipo de oposición? De hecho, yo me atrevería a decir que desde el momento en que vinimos a Cristo y abrazamos la fe genuinamente, en ese momento la oposición se levantó. Algunos de ustedes, sus familiares, algunos de ustedes amigos le hicieron presión, algunos de ustedes compañeros de trabajo, compañeros de estudios, y le mostraron algún tipo de rechazo, efectivamente, porque ya ustedes estaban en una vida completamente diferente. Algunos están sufriendo bajo naciones comunistas y marxistas. Sin embargo, nosotros no somos la excepción. Y tenemos que prepararnos. Yo creo que todo lo que Dios ha venido enseñándonos desde las cartas de Pedro y lo que vemos en los primeros capítulos de Hechos es para recordarnos que la iglesia avanza a pesar de la oposición. Nadie la detiene. Ese es el título del sermón. La iglesia que avanza a pesar de la oposición.
Tertuliano, quien fue también uno de los padres de la iglesia, en un momento dirigiéndose a los gobernantes del Imperio Romano, le gritó de la siguiente manera: para que usted y yo entendamos que el llamado a seguir a Cristo es un llamado a muerte, es un llamado a morir. Y gritaba Tertuliano: mátennos, tortúrennos, condénenos, tritúrennos hasta convertirnos en polvo. Cuanto más nos derriben, más creceremos. La semilla es la sangre de la expansión de Cristo. Hermanos, la iglesia avanza a pesar de la oposición. Como dije, el título del sermón va en esa dirección, porque lo que encontramos en el texto, que Saraí muy bien leyó, unos versículos, muchos versículos, nos recuerda estas verdades. Y el texto de hoy persigue de manera principal y de manera resumida, persigue recordarnos que la iglesia de Cristo seguirá avanzando cuando unidos proclamemos el mensaje de Cristo con poder, manteniéndonos fieles a pesar de la oposición, sin dejar de predicar el evangelio de Cristo. Lo voy a repetir de otra manera. La iglesia de Cristo sigue avanzando cuando unidos proclamamos el mensaje de Cristo con poder, nos mantenemos fieles a pesar de la oposición y no cesamos de predicar el evangelio de Cristo. La iglesia va a seguir avanzando. Está sobre nuestros hombros nuestra responsabilidad ahora, aun si eso trayera oposición. ¿Por qué avanza una iglesia, la iglesia de Cristo, a pesar de la oposición y la persecución? Porque déjeme darle 3 razones. Primera razón, y lo que vemos es que esta iglesia avanza a pesar de la oposición. Primero, porque estaban unidos en proclamar a Cristo con poder. Ellos estaban unidos. Usted va a ver el elemento unidad otra vez. Segundo, porque ellos eran fieles al Señor a pesar de la oposición. Lo vamos a ver otra vez. Cómo ellos son llamados a cállense, dejen de hablar de este nombre. Y Pedro le va a responder otra vez: ¿qué hacemos? ¿Obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres? Y tercero, esta iglesia avanza a pesar de la oposición porque no cesaban de proclamar el evangelio de Jesús. No cesaban de proclamar el evangelio de Jesús. Vamos a visitar estas razones y vamos con la primera, que se encuentra en los versículos 12 al 16. La iglesia que avanza a pesar de la oposición, avanza porque estaban unidos proclamando a Cristo con poder. Versículo 12 al 16. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y acostumbraban a estar todos, aquí está la unidad, de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevían a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyente, aquí está el crecimiento, más y más creyente en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en los lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Yo no sé si usted puede ver otra vez a Lucas haciéndonos un resumen parecido a lo que él hizo en el capítulo 4. Un resumen de cómo la iglesia seguía avanzando. En el capítulo 4, versículo 32 al 35, él también hace como un resumen y luego como que expande. ¿Y qué tienen en común estos resúmenes que Lucas ha venido presentando? Tienen en común el énfasis de que la iglesia estaba unida, enfrentando algún tipo de oposición, pero también la iglesia seguía creciendo a pesar de la oposición. Y en esta ocasión Lucas está enfatizando cómo el poder que el Espíritu Santo le había dado a los apóstoles era la manera de confirmar el mensaje que los apóstoles estaban proclamando. Y ellos estaban haciendo, dice, por mano de los apóstoles, muchas señales y muchos prodigios. Eso mismo él dijo en Hechos capítulo 4, versículo 30.
cómo ellos habían orado para que esto siguiera sucediendo y el evangelio siguiera y la palabra de Dios siguiera avanzando. Si usted y yo regresamos al capítulo 4, versículo 30, nos vamos a dar cuenta de que hay algo más. Lo que está pasando en el capítulo 5 y en el texto que tenemos delante es la respuesta a la oración de ellos del capítulo 4, versículo 30. En otras palabras, en el capítulo 4 ellos oran: Señor, danos poder, más señales y milagros que confirmen este mensaje, para que tu mensaje y tu verdad siga siendo proclamado. Vamos a ver los versículos 24 del capítulo 4 y luego vamos a ver el 29, el 30 al 31. Mire lo que dice el 4:24. Al oír esto, mire aquí la unidad, unánimes estaban de acuerdo, alzaron la voz a Dios diciendo y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, el que hiciste la tierra. Eso fue de que quedaron en libertad, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego en el 29 dice: y ahora, Señor, considera sus amenazas. Estaban recibiendo oposición, estaban recibiendo amenazas, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Y mientras extiende tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo. Y dice que después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo para hablar la palabra de verdad. Así que nosotros vemos una vez más a los apóstoles haciendo lo que Dios había a través de su Hijo Jesucristo mandado hacer. Recibirán poder en el 1:8 Hechos, cuando los visite el Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén. Pero algo que usted tiene que observar también, y si usted ha estado en la serie con nosotros, es que Jesús le dijo: y me serán testigos en Jerusalén. Ellos están yendo por cada una de las esferas de impacto y de influencia en Jerusalén. Primero iniciaron con los despreciados, el cojo, 40 años de edad, más de 40 años de edad en la entrada del templo, y empezaron a traer el evangelio a aquellos que habían sido rechazados. Luego entran al templo y Pedro da su primer sermón al pueblo y se convierte en 3,000. Y luego aparecen los líderes y sacerdotes y todos los del sacerdocio y el concilio de Caifás y los líderes, y le predica y se vuelven y convierten en 5,000. Y ahora está en otro grupo selecto de líderes de mucha influencia, que eran los saduceos. Así que el mensaje estaba llegando de manera como una bomba que iba a detonar al epicentro de todo lo que movía a Jerusalén. Y esto venía acompañado de poder. Dice que todo el pueblo tuvo temor en el capítulo 2, versículo 43, cuando veían los milagros y los prodigios. Y ahora ellos se encuentran otra vez en el templo, en el pórtico de Salomón, porque en el pórtico de Salomón fue donde también se reunieron en el capítulo 3, versículo 11, a escuchar el primer sermón. Y ahí fue donde se reunieron luego de que vieron el milagro del cojo de nacimiento. Así que esto se había convertido en un lugar habitual aparentemente para los cristianos que iban al templo a orar. Ellos tenían reuniones en su casa, pero cuando era reunión de oración se reunían todos en el templo, como era de costumbre y de tradición. Pero observe que Lucas resalta una vez más la unidad, porque la iglesia va a avanzar cuando unánimes entendemos nuestra misión y cuando unánime entendemos el llamado de padecer si es necesario. Mira el versículo que estamos leyendo, el versículo 12, como dice que estaban acostumbrados a estar todo en común de acuerdo cuando fueron al pórtico de Salomón. Versículo 12. Mientras los apóstoles estaban haciendo con poder manifestaciones de poder, la iglesia estaba apoyándolos unánimes, todos en común acuerdo, todos en común acuerdo. Todos estaban empujando hacia la misma dirección, y era que el nombre de Cristo sea proclamado. Sin embargo, el versículo 13 deja claro que había un grupo aquí como que no se atrevía a juntarse con ellos. Lee el versículo 13. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo tenía a la iglesia y a los apóstoles en gran estima.
Algunos entienden que esto se refiere, ninguno de los demás, se refiere a un grupo de hipócritas o de incrédulos que siempre están viendo. Estos son los que van y ven. Probablemente así pudiera ser también personas como Ananías. Luego de que escucharon lo de Ananías y Zafira, muchos tuvieron mucho cuidado de unirse. ¿Por qué que ningún hipócrita va a querer unirse a un lugar donde le estén confrontando con su pecado? Y la fama de lo que sucedió con Ananías y Zafira se esparció. Así que ahí andaba un grupo que genuinamente estaba comprometido, pero había un grupo ahí como que no estaba muy convencido de unirse. A veces eso representa lo que se acercan a escuchar a la iglesia. Van a escuchar y van a escuchar, pero no se comprometen porque no quieren sacrificar o poner delante del Señor lo que implica seguir a Cristo. Así, una vez más, vemos que hay una distinción en el texto de personas que genuinamente estaban siguiendo al Señor y personas que no genuinamente. Probablemente eran curiosos, dicen algunos, no convertidos. ¿Cómo lo sabemos? Porque no podemos tampoco ahora culparlos y decirle, tú le estás diciendo no convertido. No. El uso de la palabra, como enseñábamos hoy en Fidelis. Esa palabra, los demás, en el Nuevo Testamento, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, se usa para referirse a los perdidos. Así que si usted en algún momento, algún hermano le dice, no, tú eres de los demás, a partir de hoy ya tú sabes que le está diciendo, tú no te has convertido. Así que úsela con cuidado. No, una broma. Mire, por ejemplo, en Efesios, en Lucas, capítulo 8, Jesús diciendo, Él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Esto es Jesús. Pero a los demás les he hablado en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hay muchos textos, Romanos, en Efesios capítulo 2. Nosotros sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, los demás puede ser un grupo de incrédulos que estaban ahí de mirones, viendo. Pero la iglesia está conformada por convertidos. ¿Ok? Convertidos que están unidos en una misma misión, y es en la misión del avance del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, está de más, y a la luz del bautismo que vimos hoy de Alex, no está de más observar cómo siempre tenemos dos tipos de personas escuchando el mensaje. Y probablemente en este salón tenemos esos dos tipos de personas. Los que son y se han unido al cuerpo de Cristo, escucha, el cuerpo de Cristo, y los demás que no se atreven a juntarse. Los que sí respondieron al llamado de Dios, mírenlo en el versículo 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número. Siempre vamos a tener en medio de nuestro los demás, pero una genuina conversión de Cristo nos va a llevar a unirnos con hermanos que han sido convertidos en Cristo, ¿sí o no? Usted lo va a ver continuamente, el deseo, sus afectos. Me encanta cómo una vez más y más creyentes, el Señor es una obra del Señor. Ya Lucas lo había dicho en el 2:47, que Dios añadía. Y aquí una vez más es una obra de Dios también, porque el cuerpo de Cristo está conformado por creyentes. Ahora observe también que esta palabra que se proclama era confirmada con poder por medio de los señales y los prodigios. Versículo 15, a tal punto que sacaban a los enfermos a la calle y les tendían los lechos y la camilla para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y amontonados, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mire lo que está pasando. Esto es una imagen de lo que venía sucediendo con Cristo, pero que ahora Cristo había empoderado a los apóstoles para continuar validando el mensaje a través del poder.
Recuerda que mucha gente era incrédula y muchos judíos sí creían que Dios tenía poder para obrar. Por lo tanto, cuando vieron el milagro del paralítico, no podían decir otras cosas. Sí, el paralítico anda caminando, es una obra de Dios. Cuando hay una manifestación, el único problema es que cuando hay manifestaciones espirituales siempre salen las supersticiones. Y nosotros que venimos de un trasfondo donde escuchamos a televangelistas y cruzadas de milagros y prodigios y de repente no sé qué pasó, pero todo el mundo ahora tiene un pie más corto que el otro y siempre están estos hombres alándole la pierna y de repente siempre hay campañas de milagros y prodigios, pero no hay mensaje. Y en medio de esto se levanta mucha superstición. Bueno, no fue la excepción, porque algunos entendían que la propia sombra de Pedro tenía el poder para sanar a los enfermos. Y muchos de nosotros venimos de iglesia donde había un corito, ¿se lo saben el corito? Ustedes están diciendo, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Oiga, ¿quién era que tenía? Y luego dice, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Esos son de los coritos y del folclore de nuestro trasfondo. Algunos creían en la antigüedad, esto era algo cultural que estaba enraigado en sus supersticiones. Algunos entendían en la antigüedad que las personas pensaba que la sombra estaba conectada a la persona. En el mundo antiguo se creía que la sombra representaba a la persona. Algunos supersticiosos se comportaron de acuerdo a lo que su cultura le había informado. ¿De dónde usted cree que salió esa idea del pueblo? Vamos, que sea la sombra, que sea la sombra. La idea que la sombra tenía en el mundo antiguo es que la sombra tenía poderes mágicos, decían algunos, y que todo beneficio o maldad podía ser representado, estaba vigente, según el mundo antiguo, estaba vigente cuando la persona pasaba la sombra y o te bendecía o podía maldecirte. En la ley judía, si la sombra de una persona tocaba un cadáver, esa persona se volvía tan impura como si hubiese tocado el cuerpo físico. Así que con esta superstición la gente está sacando, pero hay algo bueno, y yo creo que aquí está el énfasis de Lucas. No se me quede en la sombra. El énfasis de Lucas aquí es que la fama de los apóstoles, el poder y el mensaje de los apóstoles era tan creíble que la gente estaba dispuesto a que solamente con la sombra recibieran milagro. Ahora, el texto no dice que la sombra sanó. Léalo. A tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y tendían lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Esta era la superstición del pueblo. Esto es lectura comprensiva. Sin embargo, lo que sí vemos es que el pueblo está teniendo una gran estima sobre estos hombres y el pueblo está empezando a creer efectivamente que estos hombres están avanzando un mensaje que ellos no habían conocido ni escuchado, y este mensaje viene acompañado de todo milagro y todo portento. Y ese es el énfasis de Lucas. El énfasis de Lucas es este. Y por eso entonces venían de todas las ciudades en los alrededores de Jerusalén y acudían trayendo los enfermos, atormentados, espíritus, y todos eran sanados. Había algún tipo de interacción. Lo más interesante que usted va a ver siempre es que Pedro ni los apóstoles iban en su propio nombre. Y Pedro y los apóstoles estaban proclamando milagros en ningún otro nombre, ni en su sombra, ni nada por el estilo. Claro, había una manifestación de poder. Puede que se hayan sanado, es probable. Es probable que en su superstición y en su cultura y en su ignorancia Dios haya obrado y haya sanado y el nombre de Cristo haya quedado grande y el mensaje de Cristo llegue. Es probable. Pero no podemos decir lo que el texto no dice. Pudiéramos inferir que el texto lo alude, porque luego la gente
acudía y le traía a los enfermos. Pero aquí es diferente, aquí hay algún tipo de interacción. Ahora, no sé si usted puede notar lo siguiente, y es lo que Lucas en esta primera porción nos quiere dejar. Primero, la iglesia estaba unida. Estaban unidas proclamando el mensaje. Estaban unidas en el templo. Estaban unidas en apoyando a los apóstoles quienes avanzaban esto. Y como era de esperarse, esto traía crecimiento. Avanzaba la iglesia. Yo creo que siempre hay cosas que podemos aprender. Una de ellas es cómo la unidad siempre va a ser algo que Dios ve con buenos ojos. Pero no la unidad por la unidad en sí, la unidad para continuar proclamando el mayor de los milagros, el milagro de la salvación que solo sucede por medio de Cristo. Así que esta iglesia avanzaba porque estaba unida proclamando a Cristo con poder. Segundo, esta iglesia avanzaba también a pesar de la oposición, porque ellos eran fieles a Dios a pesar de la persecución, las amenazas y todo lo demás. Lea el versículo conmigo, esta porción es un poco más larga. Yo quiero que observemos un patrón en este texto, esta porción. Versículo 17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, los de la secta de los saduceos. Usted ve que este grupo es específicamente resaltado aquí. Se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Mire cómo el ángel le dice: vayan, salgan, sigan proclamando el único mensaje que da vida, porque están muertos. Vamos, ustedes tienen el mensaje que va a traer vida y salvación, vamos. Eso es lo que el ángel hace y le dice. Versículo 21. Y habiendo oído esto al amanecer, esos muy obedientes, muy fieles, entraron en el templo y enseñaban. ¿No es esto incluso hasta cierto punto irónico y como con un sentido del humor? A ellos se lo atrapan en el templo. Del templo donde estaban predicando, porque era donde se congregaban más personas, lo toman preso y lo meten en la cárcel. En la cárcel el ángel lo libera y le dice: vayan, sigan predicando el evangelio. Ok, ¿dónde vamos a ir a predicar el evangelio? ¿Dónde que está la gente? ¿En el templo? Vamos al templo. Ellos no tenían temor. Ellos no andaban huyéndole al sufrimiento ni a la persecución. Versículo 21. Y habiendo oído esto al amanecer, entraron en el templo y enseñaban. Y cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron a traer a la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no lo encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie en la puerta, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y de los principales sacerdotes se quedaron perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y le informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo otra vez. Entonces el capitán fue con los guardias, y los trajo sin violencia. ¿Pero por qué? Bueno, porque temían al pueblo. No fue porque no quisieron darle sus golpes. Ellos temieron por su vida para que no fueran apedrados. Versículo 27. Y cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote lo interrogó y les dijo: les dimos órdenes estrictas de que no continuaran enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén. Aquí se está cumpliendo Hechos 1:8. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron lo que les respondieron en el capítulo 4, versículo 19. Debemos de obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres, que ustedes no entienden. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a la diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros
Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que obedecen. Hermanos, cuánta fidelidad, cuánta valentía, cuánto coraje, cuánto compromiso. A pesar de que están delante de las mismas personas que lo acababan de poner en la cárcel, sabiendo que esas mismas personas podían matarlos, como mataron a Jesús. Hermanos, ellos están siendo fieles al mandato de saturar a Jerusalén con el evangelio. Y observemos tres cosas que yo noto, que me da hasta un sentido del humor. Yo veo aquí cómo lució la oposición, cómo lució la fidelidad de los apóstoles y cómo lució la intervención de Dios en medio de la oposición. Pero yo no sé si usted puede darse cuenta, pero al fin a mí me encanta porque luce como un sentido del humor. Y quiero empezar con esa parte que es como un sentido de humor. Dios interviene de manera general mostrando su poder ilimitado contra lo limitado del poder de los hombres. Usted lo puede ver. Le voy a poner un ejemplo. Los guardias están cuidadosamente en las celdas, asegurando las celdas. Los poderes más altos de Israel se reunieron para juzgar. Los guardias están asegurando la celda sin prisionero. Ok. Los líderes están reunidos para juzgar sin prisioneros. Y mientras los líderes están frenéticos sobre qué es lo que había sucedido con estos hombres que están bajo sus custodias, entonces los prisioneros están predicando. Ellos no pueden evitar eso. Y esa es la intervención de Dios, es el apoyo de Dios. Pero mire el patrón del cual le estoy hablando. Mire la oposición, versículo 17. Levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, los de la secta de los saduceos, se llenaron de celo. O sea, una oposición que siempre va a venir movida por el odio y por el celo. Eso no va a cambiar, ni ha cambiado en la historia de la iglesia. Los emperadores mataban a los cristianos por odio y por celo. Y en 2024 siguen matando a los cristianos por odio, por celos. Así que la oposición está ahí movida por el pecado de pecadores y va a continuar. Segundo, mire cómo luce la fidelidad de estos, la obediencia de ellos al Señor, caracterizada por una obediencia, escuche bien, a pesar de las consecuencias. Y yo me pregunto, ¿usted y yo seríamos capaces de obedecer a Dios a pesar de las consecuencias? Mire cómo luce en el caso de ellos, el versículo 18. Entonces la oposición se levantó, ¿verdad? Echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en una cárcel pública. Pero aquí Dios le iba a mostrar públicamente su respaldo, liberándolos de que sigan en su misión. Aquí está la intervención de Dios. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel, sacándolo, y le dijo: vayan al pueblo que necesitan el mensaje de vida. Hermanos, este es el primero de 3 milagros que vamos a ver en la cárcel. Así que váyase acostumbrando. El Señor recordándoles que cuando Dios nos manda, Él nos respalda. En Hechos este es el primero de 3, como le dije, pero deja claro de que los apóstoles ahora sabían que lo que estaba sucediendo contaba con todo el aval y el apoyo de Dios. Hermanos, eso no ha cambiado. El único problema y la diferencia entre nosotros y los apóstoles es que nosotros tenemos un temor a los hombres que los apóstoles perdieron. La oposición va a venir, claro. Pero nosotros estamos obedeciendo y no hay mejor cosa que obedecer al Señor que nos ha mandado. Y aquí el ángel les dice: vayan. Pero mire otra vez cómo luce la obediencia y la fidelidad de ellos al Señor, que es una obediencia ahora apegada a su misión.
No solamente una obediencia a pesar de las consecuencias, sino que también es una obediencia apegada a la misión. Versículo 21. Habiendo oído esto al amanecer, entraron en el templo y enseñaban. Probablemente este que está aquí no hubiese vuelto al templo. Y digo, pues si vuelvo al templo me van a volver a meter preso. Si me van a meter preso, entonces voy a. Mejor, ¿por qué no nos vamos? Hacemos una reunión, vamos a reunir a los apóstoles y vamos a infundirle temor, a decirle, hermanos, cuídense de predicar en el templo, porque ahí es que lo van a agarrar. Y dijeron, no. Ahí es que está el perdido. Es en el templo que están los perdidos. Irónicamente, en el templo de Dios están los perdidos. Ahí es que vamos. Pero estaban siendo obedientes a su misión. La oposición se levanta. ¿Cómo se va a levantar? Y una oposición muy clara, déjeme decirles, la misma oposición desde el inicio de la iglesia hasta que Cristo regrese. La oposición se levanta para silenciar el nombre de Jesús. No quiere nada con Jesús, nada que represente con Jesús. Eso fue lo que pasó. Llamaron a los de la secta de los saduceos, llamaron a esta gente, se dieron cuenta que no estaban en la cárcel, quedaron perplejos, esa palabra es más, desconcertados, y se enteran que ellos están en el mismo lugar donde lo apresaron. Eso me da risa, me causa un sentido del humor. Lo encuentran en el mismo lugar donde lo apresaron, enseñando el mismo mensaje por el cual lo apresaron. Cuánta fidelidad, ¿eh? Así que vuelven a interrogarlo. Yo quiero que usted observe que viene la oposición, se levanta y viene la oposición con amenazas de muerte. Y lo único que ellos tienen que hacer para evitar la cárcel o la muerte, lo único que tienen que hacer, ¿usted sabe qué es? No hablar del nombre de Jesús. Ellos pueden ir al templo, mientras no nos hablen de Jesús, no hay problema. Hermanos, vuelvo y le digo, esa es la realidad del 24. La gente quiere un Dios, quiere una religión sin Dios, quiere un Dios sin Jesucristo, quiere un Cristo sin el Evangelio que te confronte. Es la misma realidad. Versículo 27, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes. Yo me imagino este concilio de creídos. Le dimos órdenes a ustedes de que estrictas, de que no continúen enseñando en ese nombre. Ellos no querían ni mencionarlo. Ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Hermanos, mire, para el que está obedeciendo la misión del Señor, que le digan, estás haciendo lo que Dios te mandó, eso debe sentirlo de satisfacción. Yo me imagino que cuando ellos le dijeron, ustedes han llenado de Jerusalén con esas las enseñanzas de ese hombre, en ese nombre, yo me imagino que ellos se miraron y dijeron, yes, eso fue lo que nos mandaron. Ya se están dando cuenta. Y han llegado a Jerusalén y quieren traer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los estudiosos entienden que ellos estaban tan molestos que cuando dicen ese nombre 2 veces, hablaba de lo desconcertado que ellos estaban. Pero otra vez, mire cómo luce la fidelidad. Por esto la iglesia está avanzando, hermanos. La iglesia avanza cuando sus miembros son fieles y obedientes al Señor. Cuando son fieles y obedientes al Señor. Y mire la respuesta de Pedro. No se olvide, este es el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. Este es el mismo Pedro que cuando tomaron a Jesús y le preguntaron, tú tienes que ser de ellos porque tú hablas como ellos. Este es el mismo Pedro que le dijeron, ¿quién? Yo. Y empezó a decir todo tipo de palabras obscenas. Mira tú, imagínense, no nos imagine para que no peque, pero todo tipo de palabras obscenas. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, me encanta, me mueve, me conmueve, me emociona, me anima. ¿Debemos obedecer a Dios o en vez de los hombres? ¿Debemos ser obedientes a Dios o debemos estar obedeciéndolos a ustedes? Usted sabe lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10.
Si yo entonces estuviera que estar obedeciendo a los hombres, entonces yo no fuera siervo de Cristo. El Dios de nuestros padres, y aquí viene Pedro una vez más como una daga a clavar en su corazón la verdad que ellos han venido repitiendo. El Dios el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron y colgaron en una cruz. Sí, ustedes. A Él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Hermanos, aquí está el evangelio en claro, expuesto de manera muy clara. El evangelio está aquí. Pedro le está predicando el evangelio y le está diciendo: ustedes son pecadores. Ustedes son responsables de sus pecados. Esa es la misma verdad de nosotros, ¿sí o no? Nosotros no crucificamos a Jesús de la manera que ellos lo crucificaron. ¿Usted sabe por qué usted y yo no crucificamos a Jesús de la manera como ellos lo crucificaron? Porque usted y yo no vivimos en esa época, ni en ese lugar. Pero si usted y yo hubiésemos estado en esa época, en ese lugar, usted y yo hubiésemos hecho lo mismo. Pero aquí le está diciendo: ustedes son pecadores. Sí, no me vengan. Ellos no se amedrentaron. Ustedes notan que ellos trataron como de manipularlo. Tú no quieres culpar a nosotros de la sangre de este hombre. Pedro le dice, no. Pedro nos intimida y dice: no, espérate, esto no es un cuento. Ustedes crucificaron, ustedes mataron. Ustedes mataron. El Dios de nuestros padres resucitó a quienes ustedes mataron. Lo segundo que él está diciendo ahí: Cristo no quedó muerto, Cristo está vivo, como cantamos. Cristo no está muerto como ustedes pensaron, Cristo está vivo. Y más aún, no solamente que está vivo, Cristo está ahora a la diestra de Dios como príncipe y salvador. Hermanos, en su oído, en mi oído, eso suena como una línea bonita. En el oído de los saduceos, eso eran como palabras del infierno. ¿Por qué? Porque el saduceo no creía en la resurrección de nadie. Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Y Pablo escoge estas palabras llenos del Espíritu Santo para darle justamente en la diana del corazón. Ustedes mataron a quien Dios resucitó, eso que ustedes no creen. Así que ustedes son responsables, Él está vivo, y más aún, Él es el único que puede salvar y dar arrepentimiento de ese pecado y de todos tus pecados. Y es una gracia de Dios que ha dado a los que le obedecen. Hermano, el evangelio en 3 líneas. La misma realidad suya y mía. Si tuviéramos que escuchar a Pedro, encaja, nuestra realidad encaja en las palabras de Pedro. Usted y yo somos pecadores. Y por nuestros pecados, Cristo tuvo que ir a la cruz para poder recibir el castigo de Dios que usted y yo merecíamos. Y ahora solamente por medio del don de la salvación y gracia, yo puedo recibir el Espíritu de Dios, recibir el perdón de los pecados, recibir y ver la capacidad de arrepentirme y saber que Cristo no solo resucitó, sino que está a la diestra del Señor gobernando. Esa es la verdad para nosotros hoy también. Hermanos, a mí me encanta ver la obediencia, la oposición y la intervención de Dios. Pregunta, y vamos terminando. ¿Qué tan preparado usted y yo estamos para obedecer a pesar de las consecuencias? ¿Qué tan conscientes y comprometidos estamos de obedecer a Dios por encima de los hombres? ¿Cuántas veces usted ha tenido que decidir si obedece a Dios o obedece a los hombres? Y ha escogido obedecer a los hombres. Hermanos, que Dios nos ayude
que nos ayude para que en el momento en que nos encontremos en medio de la debilidad, Dios nos dé el coraje y la valentía para obedecer a Dios por encima de los hombres, aun cuando eso traiga consecuencias. Mira, hermanos, esa obediencia a pesar de las consecuencias puede repercutir en todas las áreas de nuestras vidas, desde la confesión de un pecado hasta el perdón por la ofensa de alguien. En ocasiones hemos tenido que venir delante del Señor y confesar nuestros pecados porque sabemos que lo que Dios nos manda hacer, aun cuando sabemos que eso va a traer malestar. En el matrimonio va a traer malestar, en el trabajo. Pero más aún, eso aplica a cualquier área, hermanos, donde Dios nos ha mandado a hacer algo y decidimos hacerlo a nuestra manera. Wow, cuánto necesitamos del Señor y ser fieles a Dios a pesar de la oposición. ¿Por qué? Hermanos, porque la gente puede observar fuera qué tan coherente es nuestra fe. Ellos se dieron cuenta. Ustedes han traído este mensaje en el nombre de este hombre. En toda Jerusalén nos tienen locos. Ellos estaban viendo coherencia. Ellos estaban viendo coherencia. Tanta coherencia que lo toman en la cárcel, lo amenazan, lo amedrantan y vuelven al templo. Y vuelven y lo toman en la cárcel porque están en la cárcel por segunda vez. El Señor interviene y vuelven a predicar. Y ellos ahí vuelven a obedecer, sabiendo que podían volver a la cárcel. Y de hecho vuelven a la cárcel. Que Dios nos ayude. Pero cuando la iglesia está formada por hombres y mujeres que están unidos en proclamar a Cristo con poder y que están unidos en ser fiel a Dios primero a pesar de la oposición, la iglesia va a avanzar. El mensaje va a avanzar. Hermanos, usted quiere ser parte de una iglesia así. Oramos que eso sea así. Y yo lo he dicho en algunas conversaciones con los hombres, en algunas conversaciones, hermano, ahora estamos viviendo tiempos gloriosos, sin persecución. Hermanos, pero la persecución está más cerca de lo que nos imaginamos. Y con esto no estoy buscando infringir temor, no, lo que quiero animarte a prepararte. Prepararte porque va a llegar el momento donde vas a tener que negociar tus convicciones. Obedeces a Dios, obedece a los hombres. Y finalmente, me encanta cómo termina este pedazo de la historia. Esta gente avanzaba y la iglesia avanzaba porque ellos no dejaban de proclamar el evangelio de Jesús. Lea el versículo 33 y 42 y seguimos la parte final ya de este sermón. Y cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. Claro, el evangelio va a ofender, hermano. La verdad va a ofender. Por eso es que usted y yo no estamos tratando de agradarle al mundo. Si buscamos agradarle al mundo, nos vamos a quemar en la materia de la obediencia. Hermanos, predique el evangelio aun si la gente se ofende. Claro, hágalo con gracia y con amor. Se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Versículo 34. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, mire la intervención de Dios otra vez aquí. Maestro de la ley, respetado por todo el pueblo. Algunos entienden que este Gamaliel fue nada más y nada menos que el mismo mentor de Saulo de Tarso. Versículo 34b. Se levantó en el concilio y ordenó que sacaran afuera a los apóstoles por un momento. Hey, necesitamos una reunioncita privada. Vamos ahora a reunirnos todos en privado, por favor. ¿Podemos? Ok, apóstoles, fuera. Y aquí Gamaliel, con mucha sabiduría, me imagino que dirigido por el Señor, sin duda alguna, digo, denos un momento, por favor. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Tengan cuidadito. ¿Por qué? Bueno, porque hace un tiempo, si ustedes lo recuerdan, Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. Y un grupo como de 400 hombres se unió a él. ¿Y qué pasó con Teudas? Se murió. Y todos los que le seguían se dispersaron y reducidos a nada. Después de él se levantó, ustedes recuerdan, a Judas de Galilea. En los días del censo, sí.
y se llevó a mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían también se dispersaron. Por tanto, en este caso, les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Y aquí donde falló Gamaliel en su conocimiento. Léalo y márquelo para que cuando usted tenga. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, esto sí es cierto. Si es de Dios, no podrán destruirlos. No van a poder destruirlo, no sea que ustedes estén luchando contra Dios, hermanos. Déjeme decirle una frase que dice el pastor John Piper, que debe de traernos a nosotros a entender y a remover los temores de nuestra vida. Nosotros somos muy temerosos. Yo sé que usted, al igual que yo, conoce gente que le tiene temor a todo. Hay gente que tiene temor desde una cucaracha hasta montarse en un avión. ¿Ok? Pero mira lo que dice John Piper, que me hace. John Piper dice: usted, mientras no cumpla el propósito de Dios en esta vida, usted no hay manera de que perezca. En pocas palabras, usted es un inmortal, dice Piper, hasta que no se cumple el propósito de Dios en su vida. Bueno, Lucas lo pone de una manera diferente y dice, en voz de Gamaliel: si es de Dios, no podrán destruirlos. Hermanos, déjenme decirle, yo no sé si usted ha vivido eso, pero le voy a decir algo: cuando algo es de Dios, se puede levantar el infierno completo. Hermanos, mire, y usted puede estar seguro que de lo imposible Dios lo hace. Y ellos aceptaron el consejo de Gamaliel, y después de llamar a los apóstoles, creyendo que lo iban a intimidar, los azotaron y les ordenaron: no hablen más en el nombre de Jesús. Y mencionan por primera vez el nombre que no queríamos mencionar. No hablen más en el nombre de Jesús. Y los apóstoles salieron de la presencia de los concilios, mire cómo, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Qué entendimiento, hermanos, de vivir por la causa de Cristo, de morir por la causa de Cristo. Qué entendimiento. Y termina el versículo 42 recordándonos que la iglesia avanza a pesar de toda oposición. Lo que Gamaliel no sabía eran las grandes diferencias entre esos que se levantaron en Jesús. La primera es que no era una obra de hombres, sino de Dios. La segunda es que Jesús resucitó y ellos no resucitaron. Y la tercera es que el propósito de Dios iba a cumplir por encima de Gamaliel también. Versículo 42: todos los días en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y de proclamar el evangelio de Jesús como el Mesías, como Cristo. Hermanos, yo no sé si eso te puede animar o no sé qué te puede animar, pero me encanta que a pesar de que ellos reciben y sufren por Cristo, eso no fue un momento para ellos afligirse, deprimirse, entristecerse. No fue un momento para llenarse de temor, ir donde otros: cállense, no podemos hablar. O no, señores, se armó tremendo trifulca. Señores, estamos en problemas. No. Miren lo que ellos hacen: van a las casas, de casa en casa, todos los días. Una vez, no, todos los días en el templo. Lo cual ellos nos están recordando que no dejaron de seguir yendo al templo. Y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Cristo. Hermanos, cuánta verdad que me recuerda lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, en Lucas capítulo 6, 22. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y dice Lucas en el versículo 23 del capítulo 6: alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa, hermanos,
es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Ellos están haciendo lo que su maestro Jesús le enseñó. Cuando llega el momento de la aflicción, cuando llega el momento de la opresión, cuando llega el momento de la amenaza o de la oposición, no se aflija. Si usted está en Dios, obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, regocíjese. Regocíjese. Esta iglesia crecía gozosamente. ¿Usted está dispuesto a ser parte de una iglesia que avanza así? ¿Usted está dispuesto, si fuese necesario, a renunciar a su comodidad por la causa de Cristo? ¿Usted está dispuesto a morir si es necesario por Cristo? Alguien dijo: la persecución refinará la iglesia, pero no la destruirá. ¿Usted está dispuesto a ser refinado por Cristo? Si su respuesta es entusiasta, usted dice: sí, Señor, sí, tú lo mereces todo. Te voy a dar una manera práctica que puedes empezar mañana. Tú no tienes que esperar que llegue la persecución para entregar tu vida a Cristo. Tú puedes morir a ti mismo hoy y empezar a hablarle al vecino, a tu compañero de trabajo, a tu familiar. Y empieza a ser fiel y obediente en las pequeñitas cosas. Ya cuando llegue la oportunidad, si es la voluntad de Dios de que una iglesia como la nuestra en Estados Unidos padezca persecución y nos veamos en la necesidad de morir por Cristo, entonces el Señor nos dará la fe en ese momento, la valentía para enfrentar y soportarnos. Pero ahora, seamos obedientes en lo pequeño, seamos fieles en lo pequeño y recordemos que si es de Dios, como es de Dios la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Si tú nos visitas hoy, lo que te decimos probablemente no suena atractivo. Morir, salir de tu zona de confort, entregarte a Cristo, probablemente no suena atractivo. Pero es nuestra oración que por medio del Espíritu Santo tú puedas ver que Dios quiere librarte de que mueras 2 veces. Todo el que está aquí va a morir. Algunos una sola vez. Porque después de la vida, después de la muerte, transicionamos a la vida eterna. Pero Dios quiere librarte de morir 2 veces. La muerte física y tu muerte eterna. Y ha provisto la vida que es Cristo. Para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que tu corazón y que el Espíritu de Dios te dé oído para rendirte a Él y correr a sus brazos.